Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy tenemos un tema que créanme les va a encantar, sobre todo si son fans de las historias de amor que nos roban el aliento. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas de Turquía, y a desvelar algo que muchos de ustedes nos han pedido, sus vacaciones más secretas. Sí, han oído bien. Hoy vamos a poner el foco en esos momentos íntimos y privados que, a pesar de ser del ojo público, han logrado mantener un halo de misterio. ¿Están listos para descubrir los detalles? Pero antes de empezar, quiero hacerles una invitación especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse justo aquí debajo y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas. Así que, ¿por dónde empezamos con Hande y Kerem? Es innegable que su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado a millones. Desde que compartieron créditos en la exitosa serie Sen Kalkam, también conocida como Love is in the Air, la química entre ellos fue tan palpable que traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más comentadas y admiradas del espectáculo. Y como suele suceder con personalidades de su calibre, cada uno de sus movimientos, cada escapada, cada detalle de su vida personal, se convierte en noticia. Pero hay vacaciones que por su naturaleza o por la discreción con la que se vivieron, se vuelven especialmente intrigantes. Hemos estado investigando a fondo, revisando fuentes, analizando entrevistas y por supuesto prestando atención a las pistas que ellos mismos, de forma sutil, nos han ido dejando. Y hoy vamos a poner sobre la mesa los detalles de algunas de sus escapadas más secretas. ¿Qué entendemos por secretas? Bueno, nos referimos a viajes que, aunque quizás se filtró alguna imagen o un indicio, no fueron publicitados masivamente, momentos en los que buscaron desconectar lejos de los flashes y del escrutinio constante. Una de las primeras escapadas que generó mucho revuelo y que podemos considerar de las más reservadas, tuvo lugar hace un tiempo en una isla paradisíaca del Egeo. Imaginen esto: playas de arena blanca, aguas cristalinas de un azul turquesa que quita el aliento, puestas de sol que pintan el cielo de colores vibrantes. No fue un viaje de muchos días, sino más bien una pausa corta pero intensa. La pareja buscó un lugar recóndito, alejado de las zonas turísticas más concurridas, para disfrutar de la compañía mutua sin interrupciones. Las pocas imágenes que salieron a la luz, tomadas discretamente por turistas o locales, los mostraban relajados, sonrientes, paseando de la mano por la playa. Se rumoreaba que se alojaron en una villa privada con acceso directo al mar, lo que les permitió mantener un alto grado de privacidad. La idea era simple: reconectar, relajarse y simplemente ser ellos mismos, lejos de la presión de ser Hande y Kerem, la pareja de moda. Se dice que disfrutaron de cenas íntimas a la luz de las velas, paseos en barco al amanecer y largas conversaciones bajo las estrellas. Estos viajes, aunque breves, son cruciales para mantener viva la llama, ¿no creen? En un mundo donde sus vidas están tan expuestas, estos momentos de intimidad son un tesoro. Otro viaje que, aunque se intuía, mantuvo un velo de secretismo, fue una escapada a la naturaleza, específicamente a un entorno montañoso y boscoso. Lejos del bullicio de la ciudad y del calor de la costa, Kerem y Hande decidieron explorar la tranquilidad de la montaña. Se habla de que alquilaron una cabaña acogedora, rodeada de árboles imponentes y con vistas espectaculares. Imaginen la paz de despertar con el sonido de los pájaros, el aire fresco llenando sus pulmones y la posibilidad de realizar senderismo por caminos poco transitados. Este tipo de viajes son perfectos para quienes buscan una desconexión total, para reconectar con la naturaleza y, por supuesto, entre ellos. Las pocas fotografías que trascendieron los mostraban con ropa cómoda, disfrutando de actividades al aire libre, como caminatas y tal vez hasta alguna fogata nocturna. La elección de un destino tan alejado de las tendencias de vacaciones habituales demuestra su deseo de experiencias auténticas y privadas. No se trataba de ostentación ni de mostrarse en lugares de moda, sino de disfrutar de la sencillez y la compañía. Se comenta que incluso se aventuraron a preparar comidas juntos en la cabaña, aprovechando los ingredientes locales y disfrutando del proceso culinario como una actividad más de su retiro. Y no podemos olvidar mencionar una escapada que, si bien pudo ser más corta, también tuvo ese aire de discreción, y que tuvo lugar en una ciudad europea con encanto. En lugar de destinos exóticos, optaron por sumergirse en la cultura y la historia de una ciudad que les permitiera pasar desapercibidos entre la multitud.
Hablamos de paseos por calles adoquinadas, visitas a museos poco concurridos y, por supuesto, disfrute de la gastronomía local en pequeños bistros y restaurantes con encanto. Lo interesante de estas escapadas urbanas es que, a pesar de estar rodeados de gente, la pareja podía mantener su privacidad si se movían con cautela. Las pocas menciones que hubo se referían a que disfrutaron de un paseo romántico al atardecer por un río, o a que fueron vistos comprando algún recuerdo en una tienda de artesanía local. La clave aquí era mimetizarse, disfrutar de la atmósfera de la ciudad sin llamar la atención. Estas escapadas urbanas a menudo les permitían combinar el placer del descubrimiento con la posibilidad de mantener un perfil bajo. ¿Y qué hay de la logística de estas vacaciones secretas? Pues evidentemente requiere una planificación meticulosa. No se trata de reservar un hotel y publicarlo en redes sociales. Hablamos de utilizar intermediarios de confianza, de elegir alojamientos que garanticen la máxima discreción, de coordinar vuelos en horarios menos populares o incluso de optar por medios de transporte privados. La idea es minimizar la exposición desde el momento en que salen de sus hogares hasta que regresan. A menudo estas escapadas se organizan con poca antelación, o al menos la información se mantiene bajo estricto control hasta el último momento. Y una vez allí la estrategia es clara: evitar las zonas concurridas, disfrutar de la intimidad de sus alojamientos y, si salen, hacerlo de forma discreta, quizás con gafas de sol y gorras, como cualquier otra persona tratando de pasar desapercibida. Más allá de los destinos y la logística, lo que realmente nos dice mucho de Hande y Kerem es el porqué de estas vacaciones secretas. Vivir bajo los reflectores tiene un precio, y la presión de mantener una imagen pública, de responder a las expectativas de los fans y a la constante atención de los medios puede ser agotadora. Estas escapadas secretas son, en esencia, su forma de recargar energías, de reconectar con su relación y con ellos mismos, sin la necesidad de posar para las cámaras o de emitir comunicados. Son momentos para ser simplemente Hande y Kerem, una pareja que, como todas, necesita su espacio y su tranquilidad. Es una manera de proteger su espacio personal y su relación del constante escrutinio público. Además, creo que estas escapadas secretas también alimentan esa mística que rodea a su relación. Al no mostrarlo todo, dejan espacio para la imaginación, para que los fans especulen y sueñen. Y en un mundo donde todo parece estar expuesto, ese pequeño rincón de misterio es, sin duda, algo muy valioso. Es como si dijeran: tenemos nuestra vida pública, pero también tenemos nuestro mundo privado, y ese mundo es nuestro y lo protegemos. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la privacidad es un bien preciado, incluso para las celebridades. Segundo, que la verdadera conexión se forja en los momentos sencillos y compartidos, lejos del ruido y la ostentación. Y tercero, que el amor, en todas sus formas, florece mejor cuando se le da espacio y aire para respirar. En resumen, hemos viajado a través de algunas de las escapadas más discretas y significativas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado la magia de islas paradisíacas, la serenidad de retiros en la naturaleza y el encanto de ciudades europeas. Hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y cómo estas vacaciones secretas les permiten reconectar y proteger su relación del constante escrutinio público. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció esta inmersión en las vacaciones más reservadas de Hande y Kerem? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. ¿Han tenido alguna experiencia similar de escapada secreta o de viaje que hayan querido mantener privada? Compartan sus historias. Por mi parte, ha sido un placer enorme traerles esta información. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden dejarle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen esa campanita para recibir todas las notificaciones. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.